la campaña de fumigación. Pero también nosotros, y por eso colocábamos la pregunta de la red, debemos de contribuir con nuestras acciones a eliminar los criaderos del zancudo, a tapar los depósitos en los que almacenamos agua, porque de lo contrario, por más que fumiguen, siempre estaremos expuestos a riesgos, especialmente en esta época lluviosa. Presento el saludo de buenos días del ministro de Salud, el doctor Francisco Ladí. Un gusto, ministro, ¿cómo está? Ya nos dejaron ahí un poco. ¿Cómo está, ministro? Todo bien, un placer poder saludar a la población. Buenos días a todos los salvadoreños que ya están pues dirigiéndose hacia sus trabajos y sobre todo informándose a través de este medio en el cual pues se van a ver temas en este día en particular relacionados a la salud. Así que muy buenos días. Buenos días, ministro, y muchas gracias. Actualícenos cómo va. Había la más reciente ocasión que hablaba siempre de esta tendencia al alza de casos de COVID-19. ¿Cómo estamos, ministro? ¿Se mantiene esta tendencia? Sí, nos encontramos en una situación en la cual evidentemente estamos subiendo en la cantidad de casos que podemos observar día a día. Es muy importante el tener ya la última actualización de datos en los cuales estamos en cerca, siempre nos mantenemos en una constante aproximadamente 580 casos confirmados. En promedio, esto es importante porque estamos teniendo una cantidad de positividad que está muy relacionada a la variante de preocupación Omicron, eso quiere decir a una de las variantes de mayor facilidad de transmisión, pero que en el comparativo de los ingresos nosotros podemos evidenciar que si bien es cierto, tenemos una positividad alta en las pruebas, la cantidad de personas que ingresan es mucho menor al comparativo del año anterior. Se tiene una gráfica incluso en la cual se compara el año 2021 en los meses de mayo y junio con el año 2022 en los meses de mayo y junio. Y esta gráfica es bien interesante porque en la gráfica podemos obtener los siguientes valores que yo creo que son de importancia para que la población lo pueda analizar. Primero, para el año 2021 teníamos una cantidad de casos positivos en promedio por día de cerca de 162 casos. 2021. En los meses de mayo y junio. Sí. Pero en ese promedio de 162 por día teníamos una cantidad promedio de 246 ingresos por ese mismo día. Entonces, de 162 pruebas, teníamos un equivalente a 246 ingresos por día. Ahora, en el 2022 estamos teniendo 159 casos positivos por día en promedio. O sea, si se da cuenta, son 4 casos menos que el año anterior, pero tenemos tan solo 18 ingresos en promedio por día. Entonces, cuando nosotros analizamos definitivamente la gráfica, hay una marcada desaceleración, en la cantidad de los casos, que uno puede evidenciar cómo, a pesar que estamos teniendo una cantidad de positivos bastante alta, podemos evidenciar que esa marcada de disminución es importante. Y esto ¿por qué nos posiciona de una manera, por qué nos brinda un dato tan importante? Porque nos dice, bueno, es cierto, hay casos positivos, pero estos casos positivos pues no tienen la gravedad que tenían en el año anterior. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que tenemos una buena cobertura de vacunación, se debe a que el presidente, gracias a su visión, a su liderazgo, nos permitió tener todo en tiempo oportuno, un sistema de salud que tiene un sistema de emergencias médicas activo 24 horas al día, que recibe todas las llamadas para poder orientar a la población sobre una situación de COVID-19, la entrega de medicamentos hasta la puerta de la casa, que tenemos incluido el Molnupiravir, que es uno de los pocos medicamentos a nivel internacional, de los pocos países que tiene este medicamento tan especializado y que puede brindarle a toda la población en la comodidad de su casa. Ni siquiera tiene que generarle un costo, porque esto se entrega directo hasta la puerta de su casa, con ciertas excepciones, que son indicaciones médicas, como por ejemplo que esté desarrollando un embarazo, como por ejemplo que tenga menores de 18 años, que son los casos más particulares. Pero de esta manera podemos evidenciar cómo ha cambiado definitivamente la cantidad de casos o la gravedad de los casos de COVID-19 en comparación con el año anterior. ¿Y cuál es la variante que sigue generando esta tendencia al alza? Usted decía que estaban enviando pruebas a Panamá. Ahorita se están recolectando las pruebas, todavía no se han enviado, se están recolectando. ¿Por qué? Porque las pruebas se recolectan de varios casos que están ingresados, pero la cantidad de casos ingresados actualmente todavía no es una cantidad de casos
elevada, porque si analizamos estamos rondando los 60, 70 pacientes, eso es variable la cantidad de casos que puedan tenerse ingresados. La mayoría son pacientes que no requieren mayor intervención, hay otros que sí están en unidades de cuidados intensivos, pero la mayoría son pacientes que están en unidades de cuidados intermedios. Los que están en cuidados intensivos, ¿cuál es el perfil de ellos? ¿Estaban vacunados, ministro? Sí. Ese es importante, el perfil es generalmente personas adultas mayores. Varios de ellos pues tienen comórbidos también asociados a la edad. También puede ser que sean diabéticos, que sean hipertensos. Hay pacientes de los que están arriba de estos 60 años que se encuentran en un perfil crítico que están vacunados. ¿Eso qué quiere decir? Nos demuestra, si bien es cierto que la vacunación de alguna manera nos protege, hay que tener nuestros esquemas de vacunación completos, y no solo completos, sino que para eso hay a disposición, y más para las personas vulnerables, incluso una tercera y una cuarta dosis para que de alguna manera estemos más protegidos. Pero también sabemos que las personas adultas mayores que tienen enfermedades muy particulares, incluso ya sabemos que son personas de riesgo que deben de tratar de cuidarse al máximo. Una persona que tiene un problema renal, una persona que tiene un problema de inmunosupresión, por cualquier enfermedad ellos deben de tomar la prudencia de evitar exponerse innecesariamente, independientemente existiera COVID o no. Y esto nos lleva, ministro, a reflexionar también con esta caracterización que nos ha hecho sobre el comportamiento de los casos de COVID. Las medidas de bioseguridad, seguirá siendo opcional el uso de mascarilla. ¿No se ha pensado en fortalecer o endurecer algún control, ministro? Mire, definitivamente las medidas de bioseguridad están establecidas porque esto se enmarca en una posibilidad de disminución del riesgo. Ahora, el hecho de que no sean obligatorias o que se haya eliminado la obligatoriedad no quiere decir que la población no las pueda cumplir. Entonces, eso es un dato muy importante, pero también estamos ante una situación en la cual el país ha tenido una franca mejora ante el tema del COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y esto hay que ser muy prudente en la información y sobre todo tratar de informar a la población adecuadamente y no desinformar. Este día precisamente veía yo un apartado en uno de los medios de comunicación escritos en la cual se generaba que se trata de decir que no existe complicaciones o que estamos en un bajo riesgo de una manera en la cual tal vez quiera dar a entender otra cosa, cuando realmente nosotros tenemos parámetros o indicadores que se siguen, que no son una decisión del ministerio, sino que son una situación internacional que demuestran cómo cada decisión que se tomó hoy nos permite estar en una situación mucho mejor que el resto de países o mucho mejor que años anteriores en el marco de la pandemia. Las pandemias no vienen y se quitan de un día para otro, no es que digamos, esto va a durar un año y después del último día de ese año ya desapareció la pandemia. No, esto es un proceso en el cual el virus pasa de ser un virus que no se conocía, que afectó a la población, que prácticamente todos, el 100% éramos susceptibles, y que de alguna manera ahora forma parte de nuestras enfermedades respiratorias. Nosotros realizamos pruebas en las cuales año con año se toman muestras respiratorias y podemos clasificar. ¿Y por qué lo menciono? Se recuerdan cuando tuvimos la presencia de la AH1N1, que fue aquella gripe porcina que se habló cuando se inició en México, y vino la alarma porque este podía tener un potencial pandémico. Entonces, ¿qué sucedió? Todavía se tuvo el primer caso en El Salvador, hubieron varios análisis y todo. Ahora, si nosotros nos recordamos de ese momento para acá, yo les tengo una información importante. Cada vez que año con año hacemos una recolección de muestras de influenza, ¿qué es lo que estamos observando? La mayor parte de los influencias se aísla H3N2, pero también aislamos H1N1. Y si nosotros en este momento probablemente lo veíamos como las muestras de influenza y decimos, la influenza, sí, pero esta influenza fue la H1N1 que hace años atrás hubiera sido exactamente como que si estuviéramos hablando unos años más hacia adelante del tema del COVID-19. Entonces, esa información es muy importante para que entendamos que cada vez el análisis debe ser en 3 puntos. En la situación previa a la llegada de la pandemia, que ahora sería nuestra retrospectiva en el momento actual en que nos encontramos y en el momento hacia futuro de lo que va a ser el tema pandémico a nivel internacional. Sí, la pandemia no va a terminar, o sea, por ejemplo, El Salvador no puede ir, ¿ha terminado la pandemia, ministro? Es correcto, es a esa precisa pregunta, qué bueno que llegamos a ese análisis.
nosotros no podemos decir que una pandemia o que una enfermedad como el COVID-19 va a desaparecer, porque nunca va a desaparecer. ¿Y por qué nunca va a desaparecer? Porque va a formar parte de nuestras enfermedades respiratorias que el país puede tener. Esto se viene a sumar a los virus respiratorios, entonces podemos decir, bueno, los efectos negativos pandémicos disminuyeron a tal punto en que ahora forma parte de una de las enfermedades que pueden estarse, que puede estar expuesto a la población año con año, como es el de la influenza, como es el de la parainfluenza, como es el virus sincitial respiratorio, como son este tipo de enfermedades importantes. Sí, vi, ministro, que estuvo entregando áreas con ventilación en el Hospital de San Miguel. Sí. ¿A qué obedece? ¿Se va a ir recomponiendo estas áreas también para tener otros hospitales que den atención? Mire, uno de los hospitales más importantes que tenemos en el oriente y en el occidente de nuestro país es el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios es el hospital más especializado en la región del oriente y en la región del occidente. ¿Y por qué es tan importante el tener? En ambos son, tanto en San Miguel como en Santa Ana, se llaman San Juan de Dios. Pero ¿por qué es tan importante? El hecho es el poder tener un centro en el cual se pueda abordar de manera integral un paciente que llega emergente. Si nosotros tenemos un paciente que requiere ser atendido de calidad porque va muy grave de salud, no podemos esperar trasladarlo a un tercer nivel de atención que está en San Salvador. Y necesitamos tener un centro que pueda darnos respuesta en la inmediatez de la región, tanto del occidente como del oriente. Y ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto nos permite visualizar cómo de manera descentralizada vamos haciendo que el Ministerio de Salud pueda obedecer las necesidades de la población. Y alguien dirá, bueno, pero estos ventiladores ya han habido en la pandemia. Sí, pero recordémonos que en esta misión que nos encomendó el presidente Bukele, no solo se trata de salir de la pandemia, se trata de robustecer el sistema de salud. Y el sistema de salud que se encontró estaba con muchas deficiencias, aunque hemos paliado en gran medida, gracias a todas las incorporaciones de equipo, insumo, material, medicamento para el tema de la pandemia, no quiere decir que el Ministerio de Salud haya parado en el tema de crecimiento y desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades. Yo lo digo en cada reunión con todo el equipo del Ministerio de Salud de las diferentes direcciones. El punto fundamental debe ser que cada día que pasa, no importa el día que sea de la semana, un nuevo equipo, un nuevo insumo, un nuevo recurso esté llegando a uno de nuestros hospitales. Y esa es una meta que nos hemos establecido, porque alguien dirá, bueno, pero eso realmente sucede. Realmente sucede. Cada día bueno, llega un equipo, cada día llega un recurso, cada día llega un insumo nuevo, alguna de nuestros hospitales o alguna de nuestras unidades de salud, y esa es una meta. Evidentemente, a veces no lo evidenciamos porque son tantos lugares, pero eso está llegando. Va a traducir. Aquí nos pregunta, ministro, una consulta para el ministro. Con estos nuevos contagios y en casos, ¿cómo se ha comportado las personas que tienen 3 o 4 vacunas? ¿Quiénes son los que están más expuestos y quiénes son los que están ingresados? Dice. Muy buena pregunta. Generalmente las personas que tienen 4 dosis son las que están más protegidas, generalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que es poco la cantidad de pacientes que tenemos en una situación delicada de COVID-19, aquellas que hayan estado vacunadas hasta con su 4ª dosis. Ahora, existen casos muy particulares en que una persona pueda tener la dosis correspondiente, pero la causa del ingreso, más allá del problema en sí respiratorio del COVID-19, surge que tiene un problema metabólico o un problema pulmonar descompensado. Y es que quiero llegar, si nosotros tenemos un paciente que está en una franca situación de complicación de diabetes, como una cetoacidosis diabética, o tiene una situación muy en particular de un problema de insuficiencia renal crónica, y en paralelo desarrolla una enfermedad de COVID-19, es un riesgo de alguna manera, o la posibilidad de la complicación no radica tanto en el COVID-19, sino que en el factor sobreagregado. A eso le sumamos que tenemos todas las herramientas a disposición para poder prevenir el tener que llegar a una situación así. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si usted tiene un problema respiratorio, primero uno es adulto mayor de 60 años, es diabético, inicia con síntomas, lo primero que uno debe de realizar
es ir a tomarse una prueba. ¿Por qué? Pero la prueba, ministro, después que he sentido los síntomas, tiene que pasar algún tiempo, ¿verdad? Porque no necesariamente. No necesariamente, porque recordémonos algo, los síntomas en un paciente significa la máxima replicación viral. Entre más réplicas del virus tenemos en el cuerpo, eso eleva los síntomas. Entonces, cuando yo tengo síntomas, eso quiere decir que el virus está en su replicación. Entonces, ahí le tomo una prueba. Entonces, las copias de réplicas son identificadas por el RNA, por la prueba de la PCR. Y esto nos permite poderle iniciar oportunamente algo. El kit de molnupiravir, que es el inhibidor de la replicación. ¿Esto qué hace? Hace que un paciente que tiene riesgo, si se toma oportunamente su kit, disminuye la posibilidad de que lo ingrese. Sí, dice aquí, ¿qué pasa con aquellas personas? Teresa se llama la persona que nos escribe. ¿Qué pasa con aquellas personas no vacunadas y que han sido contagiadas con COVID-19? ¿Hay asintomáticas? Sí, la mayor parte en general de los pacientes que están desarrollando COVID-19 en este momento son asintomáticas o con síntomas muy leves, ¿verdad? Eso es importante tenerlo. Ahora, aquellas personas que no están vacunadas y ya les dio COVID-19, ya tienen algún grado de defensa. Tienen algún grado de defensa, pero es muy importante el mencionar que no debe de confiarse, porque el riesgo es latente. ¿Y en qué grado es latente el riesgo? En que cada día se siguen generando nuevas variantes de preocupación, nuevas variantes o subvariantes de cada una de las existentes que pueden llegar a ser variantes o subvariantes de preocupación. Ejemplo, nosotros tenemos la llegada de Omicron al territorio, que es la variante de preocupación de COVID-19, ¿verdad? Pero dentro de la variante de preocupación también tenemos subvariantes, que son los diferentes cambios que está surgiendo Omicron. Inicialmente vino Omicron, la original, luego viene la subvariante 1.1, luego viene BA2, tenemos actualmente BA4 y BA5, son las existentes. Mucho se habla que a nivel internacional lo que está sucediendo es la extensión de Omicron en su variante BA4 y BA5. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque muy probablemente, si venimos de un momento en que teníamos una disminución de casos, que llegó a un punto en que observamos una cantidad escasa o limitada de casos por día, y ahora nuevamente estamos teniendo un incremento, esto obedece a la llegada muy probablemente de una nueva variante, que es la que vamos a identificar al tener los resultados. Las pruebas que están recolectando. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a ir a una pausa. Hablamos hoy con el ministro de Salud, el doctor Francisco Valadí. Está también el ministro para contarnos sobre la vacunación contra la influenza. ¿Cada cuánto se realiza? ¿Cuáles son los rangos de edad? Y si podemos aplicarnos, ayer decía el ministro, se puede aplicar las dos vacunas, la del COVID y la de la influenza, y no hay problema, pero la explicación técnica nos la dará después de esta pausa, 7:30. Siempre en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. Señora. 4 minutos, el ministro de Salud, nuestro invitado de hoy, el doctor Francisco Valadí. Saludamos a quienes están ya en conexión con la transmisión del Facebook Live y también a quienes nos sintonizan. Antes de hablar de la importancia de la vacunación contra la influenza, ministro, Rafael nos llama desde Santa Tecla y dice su hijo tiene PTI púrpura. Es un padecimiento, tiene 10 años el niño, no lo ha vacunado porque su pediatra le ha indicado que esperara a que llegara al país la vacuna pediátrica contra el COVID-19, pero me dice, yo veo que avanza el esquema de vacunación y todavía pues no llega. Pregúntele al ministro si puede mi hijo aplicarse una vacuna del COVID-19 con este padecimiento que tiene. Definitivamente sí se la puede colocar. La púrpura trombocitopénica autoinmune generalmente es una situación de salud que requiere, o es una situación de salud que pues el mismo cuerpo genera de alguna manera ciertas situaciones o condiciones que atacan a las células. Eso es una condición muy particular. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda vacunar contra el COVID-19. Correcto, porque el concepto de decir es que no tenemos una vacuna pediátrica es incorrecto. Sí existe una vacuna pediátrica en El Salvador y es una vacuna que está ampliamente utilizada, que es la vacuna de Sinopharm, que es la que se está utilizando y que nos permite, pues a través de virus inactivo, pues darle la protección. Esta vacuna se ha utilizado en países en países europeos, en países como Emiratos Árabes Unidos, ha tenido muy buenos resultados y definitivamente
el no ponerse una vacuna en El Salvador, creo que se trata más de una situación de decisión que de una situación de posibilidad. Y eso ha estado demostrado desde el momento de que el presidente dijo, bueno, la vacunación va a ser universal, va a ser gratuita y va a ser voluntaria. Se recuerdan en ocasiones en las cuales hubo ciertas voces que todos reconocemos de alguna manera por las características de sus comentarios y desinformaciones, en las cuales decían, bueno, ¿y por qué no se vende la vacuna? ¿Y por qué no permiten vender la vacuna? ¿Y por qué no, y la vacuna, ¿y por qué en otros países se vende? Bueno, si tuviera esa oportunidad, ya se imagina cuántas personas hubieran tenido que pagar desembolsar cantidades grandes de dinero para poder adquirir una vacuna de este tipo cuando había una escasez a nivel internacional. En ese sentido, el país siempre tuvo no solo la visión que el presidente nos encomendó de que fuera universal, de que fuera gratuita, sino que también fuera universal. Y ese dato es importante, le voy a explicar por qué. Porque no solo fue universal en este momento, si es que ahorita ya en la mayoría de países, ningún país tiene problema de adquirir vacuna. Es raro el país que no pueda adquirir vacuna. El punto fue adquirir las vacunas en el momento preciso. Es que la diferencia de esos dos es un montón de vidas. Esa es la diferencia. Si usted adquirió las vacunas en el momento en que el presidente, gracias a su visión y el momento en que nos dijo hagan todo lo necesario para tenerlas universal, gratuitas y voluntarias, en ese momento, haberlas adquirido en este momento, es que la diferencia son un montón de vidas que se hubieran perdido. Pues. Sí, y ahí, ministro, entonces lo bueno que puede hacer Rafael es, como me dice que tiene un control en el Hospital Nacional Benjamín Blum, que consulte también, ¿verdad? Totalmente, es más, en el Hospital Blum tenemos un punto de vacunación que de manera inmediata pueden colocar su vacuna. Sí. Bueno, aquí siguen preguntando, ministro, dice que la cuarta dosis es cierto que está causando mucho malestar. Esto depende, ¿verdad, ministro? Totalmente depende. Bueno, la experiencia en particular, hay personas que no le dan síntomas. A mí no me dio mayor molestia, entonces realmente depende. Venir a trabajar después de que me vacuné. Es correcto, depende de cada una de las personas que pueda tener o no una sintomatología de dolor. Hay quienes me mencionan que la primera dosis tuvieron más molestia. Hay quienes que me dicen ninguna dosis les molestó. Hay personas que me dicen, mire, la única molestia que yo sentí realmente fue un tema de dolor en el brazo, que queda un poquito posterior después de la vacuna, que no solo es el pinchoncito, sino que es una molestia del brazo, como que se haya hecho ejercicio. Y esos son los tipos de comentarios. Hay personas que les dio un problemita un poco más fuerte de molestia, dolor, malestar, un poco de elevación de temperatura. Pero lo importante en todos los casos es que luego de haberse aplicado la vacuna y haber pasado este proceso de inmunización, la gente se siente más segura y realmente está más segura porque su cuerpo está generando defensa. Mejor. Hablemos también, ministro, de otra línea de trabajo que usted dice se mantiene hoy para atender esto de la influenza. Estamos en un periodo de lluvia y usted lo ha dicho, las enfermedades tanto gastrointestinales como de las vías respiratorias se incrementan. ¿Cuál es la característica del esquema de vacunación de la influenza que anunció usted, ministro? Sí, primero que nada estamos ya teniendo la disposición de la vacuna de la influenza en nuestro país para poder proteger a aquella población vulnerable. ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables que pueden recibir esta vacuna? Pues todos los niños que se encuentran de los 6 meses a los 5 años, las personas adultas mayores arriba de 60 años, las personas que están pues con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas hepáticos, problemas hematológicos, que son de alguna manera dentro de las enfermedades crónicas no degenerativas. Por supuesto, todas nuestras madres que están en el transcurso de un embarazo y por supuesto también el personal sanitario por las características de las atenciones directas en los diferentes centros de atención, y más aquellas personas que están desarrollando su función y que también son pues personas adultas, personas con enfermedades crónicas, como son algunas de las características de nuestros profesionales de la salud. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de aplicarse esta vacuna? Bueno, es que esta vacuna le va a generar las protecciones necesarias a aquellos grupos que pueden tener mayor riesgo de tener una complicación. No creamos que por ser influenza, y como en la mente a veces asociamos, bueno, influenza es un problema respiratorio, pero el que hay que preocuparse es el del COVID. Porque la influenza, tal vez esa no es tan delicada. Recordémonos que la influenza tiene 7.5%, de 7.5 a 7.9% de mortalidad en el país, que es un número mucho más bajo
de lo que reportan países como Estados Unidos o países europeos. ¿Por qué? Porque aquí hay una cultura o de alguna manera una muy buena aceptación a los procesos de vacunación, incluido la vacunación de la influenza. ¿Qué hace que nuestro porcentaje de complicaciones con letalidad a causa de la influenza sea menor? Pues la vacunación específicamente que este día iniciamos. ¿Qué vacuna estamos colocándole a la población? Estamos colocando una vacuna tetravalente, ¿verdad? Que está formulada para el hemisferio sur. ¿Eso qué quiere decir? Eso es importante que nos lo explique, porque esta es la de nosotros. Esta es la de nosotros. Que nos puede ayudar en nuestro organismo. Es correcto, esa es la que nos puede ayudar precisamente en nuestra región, y esto es importante porque la vacuna se formula con los virus que circularon el año anterior. Entonces, 2021. Entonces, en los meses de agosto, entre agosto, septiembre y octubre, se hacen las recolecciones de los países. Esto quiere decir que en este septiembre, octubre y noviembre nosotros vamos a recolectar muestras. Para la vacuna de 2023. De 2023. Y no solo El Salvador, sino que todos los países de Centroamérica para Sudamérica. Esto lo mandamos a un instituto en Argentina. Este instituto en Argentina ve todas las variantes que existieron circulando en la región de que corresponde a la vacuna del Polo Norte, del Polo Sur, y genera una propuesta de vacuna para el siguiente año. Formula la vacuna. Esta vacuna se produce en los meses de noviembre y diciembre. Y en los meses de enero, febrero, marzo, pues evidentemente comienza la distribución a todos los países que conforman la vacuna del Polo Sur. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros nos van a aplicar la vacuna tetravalente del Polo Sur que tenemos, obedece a que forma parte incluso de nuestras muestras que enviamos de lo que circuló el año pasado. Esto nos da la garantía o la certeza que nos va a poder proteger ante los tipos de influenza. Pero si nosotros venimos y recibimos una vacuna, que aquí en El Salvador ha habido o existe lugares donde le pueden colocar o ofrecer la vacuna de la influenza, pero la vacuna de la influenza del Polo Norte, que son otro tipo de virus con los que se circularon en el año pasado y con lo que se formuló la vacuna del Polo Norte. Entonces puede existir el tema de que la vacuna pues no tenga el efecto, no tenga la misma efectividad para poderlo proteger. Y no se puede regular esto, ministro, digamos, porque el sistema de salud nos da esta vacuna de la zona sur, aquí en América, y digamos, si voy a otro establecimiento y me ofrecen, no se puede regular que se cumpla, que sea la vacuna de las variantes o de los virus que aquí circula. En el sistema de salud, tanto del Seguro Social, Ministerio de Salud y todas las entidades relacionadas al sistema integrado de salud, excluyendo el sistema privado, es así. Toda la única vacuna que usted va a recibir es la vacuna del Polo Sur. Pues el punto donde podría existir que le ofrezcan la vacuna del Polo Norte es en el área, en el sistema privado. Y es un poco complicado el mencionarlo porque si bien es cierto, existen múltiples virus, pues en ocasiones puede haber un compartido, parte de la formulación de la vacuna entre ambas. Sin embargo, lo más importante es la formulación de la vacuna que ha surgido de las circulaciones de la región. Pues. Entonces ese es el tema a tener en consideración, pero lo más importante es que la población tenga la tranquilidad que ya tenemos 1.5 millones de vacunas para que toda la población vulnerable pueda acercarse a las unidades de salud. No solo ya la tenemos en el país, sino que ya la tenemos en las unidades de salud. Ya se distribuyó. Ya se distribuyó. Y una de las cosas bien importantes que íbamos ayer a anunciar esta llegada de esta vacuna que ya tiene la población en sus unidades de salud, era ver cómo nuestro sistema de salud en la cadena de frío de la unidad de salud es una cadena de frío que ahora cuenta con mejores condiciones que con las que se tuvo anteriormente, que nos da la certeza que el biológico está resguardado en una área adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Alguien me podrá decir, mire, pero es que en mi unidad de salud pues no hay muchos frascos de la vacuna de la influenza. Sí, porque trabajamos de manera articulada en microredes. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un mega centro de cadena de frío, que ese es el CENAVI, el Centro Nacional de Biológicos. Ahí hay muchos frigoríficos, ahí hay ultra baja temperatura, temperatura normal, cuartos frigoríficos, ahí se guarda todo, la vacuna inicial cuando tenemos. Luego nosotros la desplazamos a las regiones, hay almacenes regionales donde tienen ciertos pues frigoríficos un poco grandes, pero no en las mismas condiciones del CENAVI. De ahí las distribuimos a las microredes, que son unidades de salud especializadas que ya tienen un cuarto con varios frigoríficos y posteriormente se van distribuyendo a cada una de las unidades de salud. ¿Esto por qué se hace? Para primero preservar la cadena de frío. Dígame de qué sirve que le pongan una vacuna que perdió la cadena de frío y ya no funciona. No tiene sentido. Entonces, la cadena de frío debe resguardarse con total seguridad. Son las 7:46, vamos a esta pausa y ya regresaremos.
enfoque imparcial, crítico y espontáneo. Punto de vista. Ay, bebé, llorona. Faltan para las 8 de la mañana. Estamos en Punto de Vista con el ministro de Salud, Francisco Aladí. Doctor, hay una pregunta que dice que se vacunó, tiene las 4 dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Se puede aplicar la vacuna de la influenza? Sí, definitivamente se la puede aplicar. La puede incluso aplicársela el mismo día que se aplica la vacuna del COVID-19. El mismo día se puede. No hay inconveniente. Usted puede aplicarse la vacuna de COVID de un brazo, puede aplicarse la vacuna de la influenza en el otro brazo. Esto lo ocupo como pues, un ejemplo para que la población tenga la tranquilidad que se la puede aplicar. Evidentemente, la población a veces decide, me voy a poner un día una y un par de días después me pongo la otra. Sí. Esa ya es una decisión, pero puede tener la tranquilidad que no hay problema. Se la puede aplicar ambas. Ministro, ¿y va a haber jornadas de vacunación de influenza, así como hacen las cabinas móviles en el caso de la vacuna contra el COVID? Es correcto. Una vez llega a los puntos en las unidades de salud, pues estas unidades de salud también inician ya la vacunación de los grupos de población vulnerable que ya conocen y ya están establecidos en cada una de las regiones. También va a haber una campaña de vacunación de la influenza que vamos a iniciar pronto, ¿verdad? Para que toda la población pues pueda tener también la mayor facilidad para poder acceder. Sin embargo, en este momento, si usted desea protegerse de manera inmediata, lo único que tiene que hacer es trasladarse a una de las unidades de salud e inmediatamente le colocan la vacuna. Le ponen la vacuna. Usted dice, ministro, avanzando en las metas de ir mejorando nuestro sistema de salud. ¿Cómo va esto del Hospital Nacional Rosales? Ha sido un punto que se ha estado mencionando mucho y que algunas organizaciones dicen, estamos pendientes de que se pueda cumplir con esta promesa. Definitivamente el Hospital Rosales es un hospital que es histórico en El Salvador, pero un hospital que también en su historia es inaceptable que haya pasado tanto tiempo con una infraestructura, con unas condiciones que no eran óptimas. No lo digo yo, la población lo puede ver cuando llega al hospital y cuando ha venido al hospital desde hace ya varios años atrás y ve las mismas condiciones. Entonces, un hospital Rosales, que es el hospital más importante del país, requiere tener una planificación, requiere tener una funcionabilidad acorde al hospital más importante del país. No solo se trata de venir y construir un área solo para que se vea un área nueva, no, se trata de que el hospital cumpla con su función y que tenga estructurado el concepto que debe realizarse como el hospital más importante del país de referencia en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Se tuvo que prácticamente reestructurar toda la formulación, el tema del alcance que el hospital va a tener para poder tener un hospital acorde a las necesidades. Evidentemente, esto nos retrasa un poco en el tiempo, pero esto no quiere decir que el hospital no esté listo para iniciar pues todo el proceso correspondiente administrativo y que la población pueda tener su Hospital Rosales. No es simplemente el hacer, repito, un área nueva. El presidente nos encomendó transformar el Hospital Rosales. Lo que se tenía anteriormente era agregarle un área al Hospital Rosales. Y yo quiero que la población lo escuche y lo dimensione. Dentro de la planificación que se tenía en la administración anterior, no iba a cambiar el Hospital Rosales donde asiste en la parte de estructura del patrimonio y la parte externa, sino que simplemente era una área nueva del Hospital Rosales. No era el Hospital Rosales nuevo. Ahora se tiene, un plan en el cual en un corto, mediano y largo plazo el Hospital Rosales va a tener una transformación total, ¿verdad? Evidentemente la parte patrimonial se queda porque es una parte patrimonial. Así es. Entonces, pero ¿esto qué quiere decir? Que no solo le vamos a construir una nueva área y que todos los pacientes van a seguir en los mismos servicios. No, se va a construir un área que va a tener las condiciones necesarias, que va a ser una primera fase en la cual ya la población pues va a recibir ciertos servicios en el otro y posteriormente se avanza a la siguiente fase. Entonces, a completar el 100% del Hospital Rosales y no simplemente a poner una infraestructura adyacente que de alguna manera solo iba a atender otro tipo de especialidades y el resto de la población iba a seguir en las mismas áreas que el Hospital Rosales. ¿Y cuánto tiempo podemos esperar, ministro, para que se complete este proceso administrativo? En un par de días vamos a tener buenas noticias para que la población pueda ir viendo o siguiendo
muy en particular todo el proceso administrativo del tema del Hospital Rosales. Yo creo que se ha trabajado mucho la parte de diseño, la parte de trabajo con todos los profesionales de la salud, porque hacer un hospital no es que viene usted, agarra un papel y comienza a dibujarlo. No, esto requiere de una planificación, de los aportes de los médicos especialistas, de las áreas que se van a formular, si son áreas cardiovasculares, si son áreas renales, si son áreas de consulta, si son áreas de equipamiento para estudios de imagen radiológica, pruebas diagnósticas. Lleva una complejidad importante. Entonces esto se ha trabajado ya un par de meses, ya años diría yo, trabajando esos requerimientos, y ya está completo. Si ahorita lo que estamos por en poco tiempo pues iniciar ya es el proceso administrativo para que la población pueda ir dándole seguimiento y que se tenga un hospital realmente acorde a las necesidades del país. Vamos a estar pendientes en esos próximos días, ministro, para ir conociendo paso a paso este proceso administrativo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y que tenga un feliz miércoles usted. Gracias, un placer poder estar siempre informando a la población, y pues a ustedes agradecer por este canal en el cual llevan estos datos tan importantes a la población salvadoreña. Con mucho gusto, el ministro de Salud, doctor Francisco Aladí, fue nuestro invitado de hoy.